Una religión nace desde una necesidad humana básica, el preguntarte algo. Hombre, tienes todas las razones del mundo para estar en contra de la religión cristiana, igual que puedes estar en contra de cualquier religión prácticamente. Pues han unido en idiomas, han unido en verdades, han ayudado a crear leyes. ¿Cómo sería ese cambio? Un imperio que tienes una religión. ¿Cuántas personas que tienen una ideología politeísta les dices, tienes que cambiar de religión? Tú fíjate qué fuerte es, ¿no? Habría un montón de pensamientos totalmente distintos, súper interesantes, que se han perdido en la historia. No, es que estábamos confundidos. La transición duraría mucho tiempo. A mí no me cabe duda de que tiene que ser un proceso siempre muy doloroso. No hay tradición más importante que la religión y sobre todo en nuestras épocas. Yo he sido educado en el catolicismo. Desde un punto de vista meramente ético, lo más normal sería decir no educo a mi hijo en las ideas que yo tengo porque no lo harías desde un punto de vista político. Sin embargo, desde mi experiencia, no me ha venido mal. Bueno, Carlos, ateísmo versus religión, ¿no? O versus ser creyente. Se viene. Este es un tema complicado y como es complicado quiero empezar pues poniéndote contra las cuerdas. ¿Tú qué eres? ¿Eres ateo? Ostras, ¿Eres agnóstico? En lo que había pensado decir, lo primero que iba a hacer era plantarme. O sea, ya que estamos haciendo versos y muchas veces es como que vamos poco a poco hablando de los temas. Bueno, aquí vamos a... Yo soy agnóstico. Agnóstico, ¿vale? O sea, no está en el título, porque hemos puesto Sí. lo de religión y ateísmo. Pero bueno, por hacerlo muy general, pero evidentemente la opción agnóstica también luego está muy, Sí. muy presente. Tú eres agnóstico, vale. Yo también, la verdad. ¿Ah, sí? Sí, yo soy agnóstico que me calificaría como que estoy bastante más cerca del ateísmo, ¿no? De que ser creyente. Pero como me parece, no sé si la palabra es prepotente, pero igual puede aplicar el decir soy ateo cuando no puedo saberlo, o sea, no tengo manera de comprobarlo. Entonces, simplemente dejo ahí un ápice de duda, ¿no? Que no es tanto en el ápice de duda de la religión como la tenemos entendida, católica, etcétera, tal, sino como el hecho de que haya algo más, ¿no? De hecho, claro, cuando te pones a pensar en temas filosóficos del origen de la vida, del universo, etcétera, lo compleja que es la vida, cómo está tan bien hecha, pues claro, ahí entiendo que muchísima gente diga, pues es que tiene que haber algo, ¿no? Total, sí, sí. Yo soy más agnóstico tirando a lo que se llamaríamos religioso, a creyente, ¿no? Ateísta, Ajá, sí. ¿vale? Pero no religioso de una institución, ¿vale? Que yo creo que ahí es un punto muy importante. O sea, la primera pregunta, ya que nos hemos posicionado un poquito, es un poco definir, ¿no? En plan, ¿qué es la religión? ¿Qué es ser agnóstico? ¿Qué es ser ateo? Por decirlo muy rápido, ¿no? En plan, la religión sería entendida hoy en día como una fe, o sea, es un salto de fe, hay una creencia sobre algo que evidentemente no puedes demostrar, pero que entonces es el salto de fe, y que normalmente cuando hablamos de religión lo estamos separando mucho, al menos yo, de ser teísta, o sea, creer en un dios, que está relacionado pero es distinto, y con espiritual, que también hay mucha espiritualidad más allá de Dios, ¿no? O sea, la experiencia tuya de creer en algo puede ser concepto de naturaleza, concepto de lo que sea, algo mitológico, pero que no tiene por qué ser un Dios concreto, ¿vale? Entonces, tú puedes creer en un creador, ¿no? En ese primer movimiento, o en ese origen de las cosas, o en todo eso, o no, o puedes enfocarlo de una forma un poco más presente. O sea, también está ese gran enfoque de la religión y de lo espiritual, que hay gente que lo siente todo de una forma muy presente y hay otra gente que lo siente todo de una forma muy tiro del origen. Entonces, como este lo ha creado todo, pues le debo todo. O sea, que hay como tres grandes enfoques dentro de lo que es la religión para mí. Y luego, por supuesto, está el tema este de las instituciones, que yo estoy totalmente en contra. Porque creo que es lo que nos han vendido un poco, ¿no? En plan, es como el pack, ¿no? Estos son los libros principales, estas son las religiones principales, eres de uno o eres de otro, o no eres nada. Y es como, no, que entre medias hay muchas cosas. Efectivamente. Y luego, ¿qué sería ser agnóstico y ateísta? Claro, el agnóstico es el que no es capaz de... Efectivamente, o sea, yo creo que mucha gente tiene esa duda, ¿no? Exactamente, de la definición. Ateo es el que niega, y en este caso ateísmo va muy enfocado a el teísmo. O sea, ser teísta hemos dicho que es creer en un dios, creer en ese origen, muy concreto, salto de fe, y hay un origen. Y además ese origen tiene nombre y apellidos,
¿no? Que es Dios. Ujú. Dios todopoderoso. Bueno, ya de ahí de todopoderoso y tal, había diferentes matices también. Pero el ateo, por ejemplo, es el que niega, el que dice no. Pero claro, también hay diferentes tipos de ateo. Claro, porque su no, ¿qué significa? Como no, no hay nada. O Mira, sea, yo por ejemplo, en mi experiencia personal, yo empecé tragando lo que me vendieron, yo empecé católico, yo estuve bautizado, que evidentemente ahora estoy muy en contra de bautizar a los infantes, ¿no? El infantes viene de infonis, no suenas, entonces no hablas, no te expresas. El infante no puede elegir las cosas. Entonces yo creo que las cosas culturales y la religión es de las cosas que más te transforman, porque es un pack de verdades muy fuerte, o sea, no es como otras cosas. O sea, que te bauticen y te den una religión no es cualquier cosa, porque luego vas a crear una rutina, vas a crear un pensamiento en torno a unas verdades que son muy dadas desde arriba, nunca mejor dicho, y te transforman totalmente como persona. Entonces, yo creo que en España estamos en un momento muy de superación del catolicismo. En plan, creo que ahora mismo el catolicismo se está desmoronando por todos los lados y, y se está sujetando como puede a estas cosas de los impuestos y cosas así, pero que se está cayendo. No es como en otros países que la religión está muy, muy vigente. Y está muy vigente porque nos está dando la gana. Porque realmente luego cuando alguien se muere o alguien se casa o lo que sea, estamos decidiendo seguir por ahí. Pero luego en el día a día la gente pasa totalmente de ser católico. En general, evidentemente, respeto a los católicos siempre. Pero sí que es cierto que ahora mismo es como que se está aprovechando el catolicismo de todo el país y el país está siendo muy tarugo de seguir unas tradiciones que realmente ya no le representan. Al menos es como yo lo siento. Yo cuando voy a un entierro de un familiar muy querido, hay muy pocas palabras que dice el cura que a mí me hacen sentir ese momento tan especial de sepultura con esa persona, porque son rituales súper importantes, ¿no? El nacimiento, el casamiento, la muerte, son cosas demasiado importantes como para hacerlas porque sí. Y el problema es que hay muchas cosas que las hacemos porque sí. ujú. Y es como, ¿te casas, no te casas? O boda y vicenca, o te casas por lo civil. Es como, joder, que no, que las cosas se tienen que pensar un poquito más. Sí, sí, sí. Que no puede ser o solo hago firmo un papel, o hacemos una fiesta pagana todos de blanco en la playa, o no, o tiene que ser todo eclesiástico y invitar a 200 familiares que no conozco de nada. Joder, yo creo que estas cosas hay que pensarlas bastante más. O sea, Sí, sí, sí. que esto del catolicismo en España es bastante denso. Y eso es un poco lo que hemos hablado de ateísmo tal. Y al agnóstico, que a lo mejor es de lo que menos hemos hablado y es lo que nos identificamos, es el que no tiene la capacidad de dar ese salto de fe, pero sigue haciéndose las preguntas, sigue haciéndose el ¿por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? Esas cosas que son tan, tan importantes. ¿Qué es todo esto que me rodea? ¿Qué es lo que siento yo? Yo por dentro tengo ese todo, ¿no? Ese Dios dentro de mí. O realmente yo soy un individuo y lo que tengo fuera es la gloria celestial. O lo que tengo fuera no es nada y lo importante soy yo y me construyo una religión en torno a mí. O sea que hay un montón de preguntas que hacerte y que, no sé, que yo en estas cosas normalmente me siento un poco huérfano. Yo diría que, vamos, la impresión que yo tengo es que ahora mismo la mayoría de la sociedad yo creo que se alocaría en ser agnóstico. Me da la sensación, ¿no? Que hemos pasado un poco en las últimas décadas Sí, sí, de sí. un ámbito a otro. Has sacado un tema que yo quería también hablar de él, así que te lo voy a plantear y es el tema de, como has dicho, los infantes y bautizarles y demás. El debate acerca de qué te parece el hecho de educar a tus hijos en la religión, en caso de que seas creyente, ¿no? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? ¿Crees que no debería haber ese enfoque y se debería dejar que una vez las personas hayan crecido y tengan una capacidad de razonar ya, ellos decidan qué quieren conocer, qué no quieren conocer, etcétera? ¿Qué opinas al respecto? Yo ya me he posicionado un poquito, ¿eh? Ya he dicho lo Sí, me del imagino. infante y demás, así que primero te voy a preguntar, ¿y tú? Y luego yo ya Vale, me elaboro. perfecto. Pues mira, me parece que este tema es
ciertamente delicado. Y es ciertamente delicado en el punto de vista de que yo tengo una experiencia personal, ¿vale? Y es en la que me voy a basar mucho en mis argumentos, porque otras religiones yo no he tenido el contacto, entonces no me gusta opinar sobre cosas que yo no conozco, Claro. ¿vale? Pero enfocándome un poco en el punto de vista católico, ¿no? Que es el que tengo más cercano. Yo he sido educado en el catolicismo, a mí me bautizaron, yo hice la primera comunión y, bueno, digamos que iba a misa con mi familia hasta que llegó un punto en que pues yo decidí que no quería ir más a misa. Entonces, me parece que desde un punto de vista meramente ético, ¿no? Yendo a lo objetivo, creo que lo más normal sería decir no educo a mi hijo en las ideas que yo tengo porque no lo harías desde un punto de vista político. Creo que si le preguntas a alguien, ¿lo harías desde un punto de vista político? El dogmatizar, por así decirlo, o enseñar a tus hijos las ideas que tú tienes, mucha gente diría que no. Pero en el cambio de la religión, mucha gente diría que sí. Claro. Pero me parece muy parecido. Sin Total. embargo, en mi experiencia, yo no me ha venido mal. En el sentido de que yo todas las cosas que he recibido a la hora de hacer la comunión, etcétera, aparte de que son, bueno, pues historias del catolicismo, de la Biblia, tal, que me parecen poco relevantes, o ideas que son un poco más controvertidas, pero me parece más importante que todo eso los valores. Claro. Y ahí sí que creo que los valores que se enseñan, insisto, al menos en el catolicismo, son buenos. Entonces, yo creo que me ha aportado cosas positivas. Sí. Entonces, siendo meramente ético y siendo meramente objetivo, diría, bueno, pues seguramente no sea lo correcto. Pero pues no sé, creo que también puede traer cosas Sí, positivas. al fin y al cabo te dan un paquete de valores que tú no has elegido, te los mamas y luego tú eres muy cristiano aunque no quieras. En plan, las grandes religiones, entendiendo no las tres más grandes, o las cuatro más grandes, o las cinco más grandes serían taoístas, budistas y luego las tres, digamos, de esta zona, ¿no? Los judíos, los musulmanes y los católicos. O los cristianos, mejor dicho. Dentro de cristianos hay un montón. Sí. Todos tienen sus grandes apuntes, sus grandes aciertos, sus grandes fallos. Luego cuando vas creciendo no te encajan la mayoría de las cosas que te cuentan. Luego te intentan vender la moto de que son metáforas. Y es como, a ver, tú al principio me decías que esto es palabra de Dios. Ahora me dices que la palabra de Dios es una metáfora que tenemos que interpretar. Y no sé qué. Entonces, si me estás hablando de filosofía, háblame de filosofía. Pero no me vendas la moto de que mi verdad tiene que ser esta y luego cuando algo no me encaje me digas, no, pero es que esto realmente es para que tú veas que este en su día hizo esto y entonces tú de ahí tienes que sacar... No. O sea, la religión tiene un poder de convencimiento muy bestia como para que encima cuando le sacamos un poco las costuras nos traguemos que encima nos dicen que era bromi, era una metáfora. Yo creo que eso es muy, muy poderoso. Entonces, claro, los valores cristianos son súper buenos en el sentido este, ¿no? De tratar bien, Querer al de... prójimo, respetar. Claro, o sea, hay unos valores principales, ¿no? Que son muy buenos. Luego hay otros que son principales, que no son tan buenos porque ya chocan un poco con la cultura moderna que estamos viviendo. Y no hay más. O sea, al fin y al cabo, la religión la religión cristiana son unas cuantas verdades que algunas, digamos, son anacrónicas, pero hay otras que no. O sea, es como, por ejemplo, en los musulmanes el tema del cerdo. Eso todo el mundo sabe que por historia es una razón de cómo se veía el cerdo en ese momento, pero que hoy en día tú trabajas el cerdo bien y no tienes ningún problema de salmonelosis, ni tienes ningún problema de virus, ni de parásitos, ni de nada. Y así con todo. O sea, al fin y al cabo luego, pues, yo qué sé, te vas a algo más viejo aún, te vas al Tao, pues el Tao te habla de los elementos y te habla de varias cosas y de que el Tao es un todo y que es innombrable, que el Tao es esa palabra que tú no puedes... O sea, que cada uno tiene un montón de movidas que son súper interesantes. O sea, son súper interesantes. A mí me apasiona. Lo que pasa es que sí que es cierto que son las grandes religiones, han hecho muchas cosas mal, han hecho muchas cosas bien, pero han hecho muchas cosas mal y dentro de esas cosas que hacen mal hay mucho dogma. ¿Pero cómo han hecho las cosas? Pues han hecho cosas muy bien, han hecho otras cosas muy mal, pero han hecho otras cosas muy mal. Entonces quiero poner dos mal y una bien, ¿no? Para hacer un poco ahí el balance. Y es eso, que joder, que tienen cosas muy bien pensadas. Al fin y al cabo es toda una historia de una región o de grandes regiones que se han pegado, que han hecho de todo, pero que aún así intentan defender que hay un amor concreto.
Y entonces hay cosas muy interesantes, tanto filosóficas como tal, pero nunca hay que olvidar el tema político, ¿no? Nunca hay que olvidar que la religión es la primera arma que entra en un país. O sea, que lo primero que entra, ahora ya no, por suerte, o sea, ahora ya no te invaden con la religión, pero antes entraban y la primera forma de hacer que todo el mundo tal, antes incluso que las leyes, muchas veces era la religión lo que entraba. O sea, evidentemente lo primero que entra es una espada, pero es tan importante como la lengua, la ley Sí, sí, a nivel histórico ha sido y demás. muy importante la religión. Y es lo que tú dices muchas veces, los romanos pues tenían esa política, ¿no? Dependiendo de si ya habían implantado, no sé si fue Constantino, no recuerdo, el que implantó el cristianismo como religión del imperio, pero implantaban la religión ahí a donde iban, etcétera. A mí, hablando de este tema, me surge la duda también de qué ha traído, más bien, más mal, a la historia de la humanidad. Hay que ver la historia, ¿no? La religión, sí, aquí tampoco hay que ponerse técnico porque no creo que ni tú ni yo seamos expertos en historia, pero sí que es verdad que yo creo que la gente tiene esa concepción de que históricamente, al menos el cristianismo, entre las guerras que ha habido, bueno, todo el tema de la institución, ¿no? De la iglesia, las cosas que han hecho en su día, pues tenías que pagar un impuesto, ¿no? Etcétera. Hay ese pensamiento negativo, pero si pensamos en los valores que hay detrás, ¿no? A lo mejor los valores de unidad, ¿no? De amor al prójimo, etcétera, etcétera, han ayudado a que se prolonguen en el tiempo. A lo mejor sí nos habrían podido perder, ¿no? Entonces, creo que está bien saber las cosas malas que han hecho, pero a lo mejor tampoco hay que encerrarse, ¿eh? Porque a veces igual perdemos el punto de vista de las cosas buenas que ha podido traer a la historia de la humanidad. Sí, no hay que volverse extremista contra una religión. O sea, nosotros, por ejemplo, ahora que vemos eh, a la religión musulmana desde España como más invasora por lo que pasó hace tantos siglos y demás, y tenemos aún como mucho Y sentimiento luego los atentados. revanchista, ha pasado lo del terrorismo, ha pasado lo de Sí. las diferentes guerras santas, primero por parte de los cristianos, luego por parte más de la parte musulmana, o sea, que siempre ha habido como, que estamos en una zona, ¿no? El Mediterráneo es como muy revanchista, ¿no? Siempre como muy reaccionarios entre dos religiones, ¿no? Y luego si te pones a ver, por ejemplo, yo que sé, zonas como Israel, ahí ya lo que se monta en tensiones de religión es una barbaridad, ¿no? Hay diferentes barrios, uno para cada uno, las guerras que hay entre ellos. O sea que la religión es una cosa pequeña. Yo creo que más que hacer el balance de si ha sido positivo o negativo, porque ahí es muy complicado, como tú dices, el decir, voy a posicionarme totalmente en contra de la religión cristiana. Hombre, tienes todas las razones del mundo para estar en contra de la religión cristiana, igual que puedes estar en contra de cualquier religión prácticamente, porque ni la más santa de los budistas tibetanos habrá hecho todo bien. O sea, eso está clarísimo. De hecho, hace poco salió el tema este del Dalai Lama, ¿no? Lo de que se puso con el tema este de la lengua y el niño y demás, o sea, el tema este un poco así más pedófilo, más no sé cuántos, y luego es una figura que desde el propio Occidente siempre la hemos visto como muy pura, ¿no? Como ese papa de los asiáticos que es muy puro y es muy tal, y el Dalai Lama que es como la persona más pura de no sé qué, que casi nosotros mismos, sin ser budistas, nos creemos casi que el Dalai Lama está bajado desde el mismo Buda, ¿no? Esa propia reencarnación de Buda, aunque Buda no es un dios, pero ese rollo de la reencarnación y demás, y el Dalai Lama, hasta esa persona que es ultra pura, ahora mismo la leoparda no hay por dónde cogerla, y por más que la gente fanática dentro de ese dogma, dentro de esa secta, dentro de esa iglesia budista, los más cercanos lo defiendan, en el fondo, pues como tú tienes una cultura, yo tengo otra, pero entre la tuya y la mía hay una cosa que se llama derechos humanos y cosas que hemos ido creando que están muy bien pensadas, pues hay cosas donde las religiones, digamos, que son ya tan viejas, pues que no tienen cabida. Y entonces, más importante que el bien o el mal que hayan hecho, porque claro, coges solo una, la religión cristiana, y dices, joder, es que han unido en idiomas, han unido en verdades, han ayudado a crear leyes, al ser teísta, al ser monoteísta, porque los politeístas a lo mejor ayudaban más al tema más antiguo, ¿no? Al tema de las preguntas sobre por qué no llueve, por qué no tal, por qué no sé cuántos, entonces ibas metiendo un dios para cada cosa. En cambio, el monoteísta Me es... encanta, ibas metiendo un dios para cada cosa. Claro, no llueve, pues el dios de la lluvia, no sé qué, pues el dios de la muerte, no sé cuántos. Vamos a hablar más adelante, pero claro, es que surgen de cuando no sabemos responder algo,
Sí, 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 sí. Y claro, entonces el tema del monoteísmo y lo que has dicho antes del Imperio Rumano. Rumano no, romano. Rumano. Eso está por venir. Ese, ojo, el Imperio Romano. Es la fuerza del uno, la fuerza de que todo va en una única verdad. Claro, cuando los. Yo tengo una teoría y es que los. Que no es mía, ¿eh? O sea, hay mucha gente que la piensa antes que yo. Lo que sí que es cierto es que no lo veo tan extendido, esta idea. Y es la de que el cristianismo está creado aposta por los romanos. Porque llegan a copiar todo de la cultura. Bueno, de todas las culturas que pillan, sobre todo de la griega. Y se van a expandir, ¿no? Como imperio. Llegan a la zona esta de la tierra prometida, ¿no? El Canaán, no sé qué. Lo que ahora es Israel. La zona esta de Jonia, toda esta zona. Y claro, se encuentran a una gente ultra fanática, porque ahí ya eran judíos, y flipan en colores. Y yo ahí la teoría que tengo es, dicen, esto es la bomba, creamos un cisma social como son los romanos. Hay muchas veces que ellos, en vez de invadir directamente por la fuerza, lo que hacían era convencerles. Hay veces que te convencen por las buenas, otras veces que te convencen por las malas. Y una técnica de convencerte por las malas es hacer que vosotros mismos os peguéis. Claro. Entonces haces un cisma, creas una religión que es igual que el judaísmo, solo que cambias un par de cosas. Dividir y vencerás. Creas una identidad nueva, se vuelven ultra fanáticos, creas ya lo de todos somos amigos, se corta una tubería, esa tubería divide la ciudad entera por la mitad. En el momento en el que ya hay una división física o ideológica o lo que sea, ya están los hijos de puta de arriba, los hijos de puta de abajo, y ya empiezan a pegarse. Entonces, en el momento en el que hay una división, por mínima que sea, y en este caso la religión es muy, muy poderosa, ya que es un cisma. Entonces yo creo que eso les vino muy bien, tanto para crear un cisma y empezar a controlar mucho más esa zona, que estaba llena de gente fanática, por tanto gente muy poco controlable, porque ya vienen controlados por otra cosa. Que eso es algo muy bueno que tiene, de hecho, la religión, ese instrumento político de hacer que todo el mundo piense una única cosa, con lo peligroso que es eso. Claro, en el momento en el que ven ese potencial, dicen, oye, se acabó el politeísmo copiado de los griegos, esto de que Zeus es Júpiter y tal, y ponemos a Dios todopoderoso, una única verdad, las tablas de Moisés y tal, que eso de hecho, lo de Moisés y todo eso, recordemos que eso viene de un pueblo que está moviéndose, que se asenta en un lugar y donde se asenta plantea todo eso y dice, estas son las verdades. Y esas verdades hacen que todo el mundo vaya alrededor de ellas. O sea que el judaísmo también funciona de esa forma. El cristianismo funciona de esa forma. Y no me cabe duda de que el islam también funciona de la misma forma. Porque al fin y al cabo son grandes verdades que aunan una identidad, ¿no? Que va más allá de la nación, que va más allá de cualquier cosa terrenal, porque es algo que te ponen por encima de ti y de todo lo que hay alrededor. Sí, sí, puede ser interesante. Claro. A mí me produce muchísima curiosidad cómo sería ese cambio. O sea, en todo un imperio que tienes una religión, o sea, es que no me lo puedo imaginar, de verdad. O sea, cómo a miles, y no sé cuántas personas habría en ese momento, ¿no? Pero tantas personas que tienen una ideología politeísta, les dices, tienes que cambiar de religión. Tú fíjate qué fuerte es, ¿no? O sea, antes habría de una forma más tribal, de una forma más de sociedades pequeñas y demás, porque claro, esto cada vez se hace más grande. Habría un montón de pensamientos totalmente distintos, súper interesantes, que se han perdido en la historia, y según han ido llegando los grandes imperios, las grandes naciones, estados y demás, se han ido comiendo, literalmente, y borrando toda esa historia de... Porque nos habremos perdido un montón de reflexiones súper interesantes de cuál es el origen de las cosas. Seguro. Es que, ¿cómo sería? O sea, ¿cómo sería la transición a la fuerza? ¿Sería la transición intentando Depende de convencer a la gente de que no, es que estábamos confundidos, entonces la verdad es esta? Seguramente la transición duraría mucho tiempo, y al principio seguramente diera problemas, pero es algo que nunca me he planteado. A mí no me cabe, Mucha curiosidad. a mí no me cabe duda de que tiene que ser un proceso siempre muy doloroso. Seguro. Porque tú tienes tus tradiciones, tú tienes tus casas, que no es que estén mejor o peor. O sea, yo no estoy ahora como creando un Es que romance. además no hay tradición más importante que la religión, y sobre todo en nuestras épocas. Claro, o sea, yo no estoy romantizando, por ejemplo, el tema del paganismo, ¿no? Todas las culturas europeas, la celta, tal, todo lo que consideramos así como de símbolos celtas, tal, lo de los nórdicos, por ejemplo, que es muy, muy, muy común y demás. Tema de las brujas, toda esta, como nosotros que somos europeos, ¿no? Como toda esta cosa que ronda alrededor de lo que no es cristiano. Ajá. Eh,
no le creo un romanticismo, pero a la vez sí que me gusta mucho pensar en esos símbolos como símbolos de resistencia. Porque al fin y al cabo fue lo que ocurrió, ¿no? Que fueron aplastados totalmente. Al fin y al cabo, el diablo eh, no deja de ser una figura sobre la que tú vas a arrojar todo. Todo lo que no eres, todo lo que no es tuyo, Mm. creas una figura y la arrojas. Y crear un enemigo. El macho cabrío viene de un montón de tradiciones de diferentes ritos paganos. El más famoso que yo conozco, no sé si habrá alguno mucho más representativo, pero hay uno que es muy representativo, que es en las fiestas dionisíacas. Estamos hablando, por tanto, de Grecia, de la época clásica. eh, lo dionisíaco es la festejación del cuerpo, ¿no? Lo que luego es el baco, el vino, el sexo, Sí. el goce, la gula, todo eso. Claro, eso está totalmente en contra del cristianismo. Entonces, la fiesta dionisíaca tenía el ritual con el macho cabrío. Eh, claro, festejas al cuerpo, eres de otra religión, eres el otro, encima estás haciendo algo que está, bajo mi punto de vista, totalmente mal, y tu símbolo principal es ese. Pues voy a coger ese símbolo, lo voy a poner como un símbolo principal del diablo. Y así es un ejemplo, pero hay Son como un montón decisiones de... políticas, si te fijas. Hombre, claro, estás cogiendo a alguien, le estás poniendo como el malo, por tanto ya puedes ir contra él. Al fin y al cabo lo que tú creas en un lugar cuando lo invades es eso, ¿no? Tienes que hacer que todo el mundo quiera lo tuyo y odie lo otro. Entonces yo creo que es un proceso muy doloroso porque tenemos una familia en común y de repente te están cambiando la lengua, la cultura, las leyes, la religión y tal, que antes se hacía de una forma muy bestia. Y evidentemente luego también que todo lo vemos en una línea y a lo mejor han pasado una transición de no sé cuántas décadas o generaciones o lo que sea. O sea que hay muchas veces que estas cosas se han hecho muy poco Claro, a poco. claro. No todas las invasiones, no todas las mezclas culturales y demás han sido a base de golpes. O sea que no se puede poner todas las expansiones de lengua y religión y demás por igual. Pero cuando se han hecho así, o sea, cuando se han hecho en plan, ahora estamos nosotros y tal, por ejemplo, el tema de Afganistán, ¿no? Que lo vivimos hace poco. Que de repente todas las mujeres dicen, oye, que nos están volviendo a cambiar toda la vida, que a lo mejor es incluso peor que antes de antes. Claro, son procesos demasiado, demasiado dolorosos. Sí, 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 está claro. A mí me gustaría también tocar el punto de vista de la religión, pero desde el punto de vista filosófico. Yo Más creo, hablando del agnóstico y el ateísmo y todo eso, ¿cómo? no, más bien del origen. O sea, si te fijas, yo creo que todas las civilizaciones, o bueno, me atrevería a decir, sí, que todas las civilizaciones han tenido su religión, ¿no? Entonces, puedes asociarlo esto al ser humano en general, ¿no? Entonces, yo creo que una religión nace desde una necesidad humana básica, que es el de, como hemos ido adelantando antes, el preguntarte algo, ¿no? Antes las religiones politeístas pues respondían a las tormentas con Zeus, ¿no? Si no me equivoco. Y a cada dios le daban una respuesta a algo que desconocían. Entonces, yo creo que ahora mismo religiones como, pues, por ejemplo, el cristianismo simplemente son una respuesta al miedo a la muerte. Creo que todo, bueno, normalmente las religiones tienen esa respuesta después de la muerte, ¿no? Ya sea que te reencarnas, que vas al paraíso, etcétera, etcétera. Entonces, como ser humano, tu miedo natural de decir qué pasará después te hace preguntarte cosas. Entonces lo solucionas con una religión. Y es una de las razones básicas para las que yo me cuesta pensar que en algún momento yo voy a ser creyente. Y de hecho es una de las... bueno, si yo tengo que argumentar con alguien que es creyente, le diría eso, ¿no? Pero no crees que simplemente es que la gente tiene miedo a morir, entonces se ha dado una respuesta, que además esa respuesta se ha generado en algo cultural, algo que nos ha unido, porque el ser humano también tiene esa necesidad de unirse, de pertenecer a un grupo, ¿no? Entonces está claro que es una manera muy eficiente de responder al miedo a la muerte y además de unir, aunque luego nos separe también entre religiones, pero bueno, a unir. Entonces yo creo que simplemente es eso. O sea, si te preguntas, ¿la religión de dónde sale tal? ¿Por qué tenemos ese misticismo, pues porque tenemos miedo a la muerte y no sabemos qué hay después? En, en Matrix te dan a elegir entre dos pastillas. Y me parece que es tal cual esto, en plan,
no es simplemente elegir rojo o azul, no es simplemente, nunca mejor dicho, izquierda o derecha en política, no es simplemente algo así. O sea, la religión transforma mucho más que la política, por eso al principio se usó de una forma tan poderosa. Ujú. Porque es literalmente, ¿aceptas todo este paquete de verdades con lo bueno y lo malo que tiene? ¿O quieres ser libre? Con todo lo bueno y malo que tiene, ¿no? Al fin y al Sí. cabo es como, oye, si te mueres no pasa nada, te van a estar cuidando, hay un Dios benevolente, joder, es que Claro, o sea, yo lo firmo. está guay. Claro. Está guay, claro. Lo que pasa es que tienes que firmar así. Entonces no sabes ni dónde estás firmando ya. Así, Entonces, claro, así. ahí está la movida, ¿no? En plan, la religión es increíble, la religión cristiana es increíble, te ofrece unas cosas que son la hostia, en plan, lo único que tienes que hacer es comportarte bien, ser una buena persona, y con eso ya vas al cielo para toda la Si vida. has sido malo, luego te... Ah, ¿no? bueno, y luego está el arrepentimiento y la misericordia y todo eso, ¿no? O sea, que encima puedes ser un desgraciado y encima te va a ir bien, o sea, está guay, ¿no? O sea, puedes ser bueno y encima puedes ser un desgraciado, pero no pasa nada. Mientras tú te arrepientas de verdad, Da la impresión de que son los creyentes que dijeron, vamos a crear una religión para que todo el mundo quiera meterse en esta religión. ¿Cuáles son, digamos, los requisitos? Nada, es que la pides religión perdón al final de la muerte y lo tienes todo. la religión se irá adaptando para que la gente se autoconvenza. O sea, la cosa es esa. La cosa es que tú eres el que tiene que convencerte. Entonces, eso hace que luego sea mucho más peligroso. Lo que he dicho antes, ¿no? Que no se trata tanto de si es bueno o es malo. Lo importante es entender lo peligroso que es aceptar un paquete de verdades que no son tuyas. O sea, para mí de todo el podcast, esta sería la frase. En plan, ten mucho cuidado con las cosas que aceptas. Y esto ya no es religión, esto es cualquier identidad. O sea, al fin y al cabo, cualquier cosa que te creas, que ya está como dentro de un paquete, puede ser un movimiento, puede ser una identidad, puede ser mil cosas. eh, Estás aceptando demasiadas cosas sin haberlas pensado, ¿no? Entonces, que no solo te atraiga la portada, sino que realmente te atraiga todo su contenido. O sea, tú coges la Biblia y en la Biblia hay cosas muy bestias. Sí, pero yo creo que al final las personas, obviamente hay personas creyentes de la religión que sea, que son muy dogmáticas, pero yo creo que lo normal es encontrarte personas que son capaces de razonar las cosas que les parecen lógicas, las cosas que no les parecen mal, las cosas que se creen, las cosas que no se creen, ¿no? Eh, porque, no sé, creo que atenta un poco contra el sentido humano y la razón humana el decir, acepto todo esto que me estáis contando. Que hay personas que Pero es por que a la vez desgracia queremos... a la vez el humano también es eso. O sea, a la vez el humano también es una persona que le gusta tener cosas muy tranquilas. Entonces, cuanto menos me lo toque, mejor. Y ya no es la religión, ya es tu vida. O sea, prefiero mil veces tener una hipoteca que ir jugándomelo de un lado para otro. Prefiero tener muy claro que yo lo que quiero es a los 20 tal, a los 30 tal, a los 40 tal, que atreverme a vivir mi propia vida. O sea, que hay muchas veces que las cosas coinciden. Pero es que las veces que las cosas coinciden, digamos, a la primera, con lo primero que te han ofrecido con ese gran pack, son escasas. Normalmente lo que falta es mucha más voluntad o crítica o ser auténtico. O sea, al fin y al cabo ser tú mismo, ¿no? Y para eso tienes que conocerte a ti mismo. Si lo primero que te venden ya directamente es todo el pack de verdades, por eso estoy tan en contra del bautizo y de todo eso, ya esa parte de ser tú mismo te la están quitando. Yo creo que a raíz de lo que tú hablas, de el ser capaz de tú pensar y entonces sacar las conclusiones, tengo entendido que han ido naciendo como neoreligiones por ahí, que algunas son graciosas. El propio cristianismo. Al fin y al cabo, lo No, que dice el Papa de pero... ahora no es lo mismo que dice el Papa de hace 500 años. Bueno, sí, pero hablaba más de... ¿No había una de los espaguetis o algo así? Ah, y la del espagueti. Pero eso es Me quiere como. sonar, igual La, me la, estoy inventando. la del espagueti volador. Sí, Hay religiones... esa mola mucho, porque muy hay graciosas. algunas religiones que están hechas aposta para reírse de las propias religiones. Sí. En plan, que esas son muy de coña, ¿no? Porque muchas siguen el rollo este de la tetera, ¿no? En plan, si hay una tetera detrás de Venus y yo te digo, oye, hay una tetera detrás de Venus, pues tú ya eliges si creértelo o no, pero eso ya es cosa tuya. En cambio, el que se lo crea ya es creyente, ¿no? O sea, estas cosas que las ridiculizan hasta un extremo, pero luego te las crean con el mismo sistema con el que se han creado las principales religiones y dices, joder, es que tiene todo el sentido del mundo. Me estoy poniendo ahora mismo a la duda de que haya un dios del espagueti volador, ¿no? Es como... Está jocoso. Sí, parece un guión de Ricky Morty, básicamente. Lo es, tal cual, tal cual, tal cual. Y luego están las... Tú has hablado de neoreligiones y también hay luego
neopaganismos y cosas así. Por eso digo que también hay que tener mucho cuidado con romantizar, que yo soy el primero que me encantan los símbolos celtas y todo esto, pero siempre como simbología, siempre como una forma de aprender de esa historia que está por detrás de la historia de los vencedores, que nunca te han contado y que tienes tú que ir hurgando, ¿no? Para ver cómo la gente de Europa o de diferentes regiones han ido entendiendo cómo era el mundo, y eso me parece súper apasionante, porque lo que tú decías, hay que hablar de qué es la religión en el sentido de preguntarte el origen de las cosas, ¿no? Ese arjé que hablaban los griegos. Ese origen del todo, pues es que puede ser un origen elementalista, puede ser el todo es agua, todo es fuego, todo es no sé qué, y te vas así como cosas más, pues, ¿no? De los presocráticos, o te vas a cosas del taoísmo, o te vas a O cosas... incluso a la ciencia, porque hay muchos científicos que suelen ser físicos, ¿no? O astrónomos que trabajan mucho en ese origen, ¿no? Del universo y demás. Claro. Ves como hay distintas bueno, hay dos corrientes principales. Los que dicen yo soy completamente ateo, no creo que haya nada, entonces quiero irme solo a lo científico, lo físico, lo que yo pueda descubrir tal. Y luego otros que dicen yo es que todavía no he conseguido demostrar que este origen sea por X o por Y, entonces no lo puedo negar, no puedo demostrar que no haya un Dios, por lo tanto soy agnóstico. E incluso algunos, si no me equivoco, por ejemplo, Stephen Hawking era creyente. Sí, qué peligroso es, Si de no me todas formas, equivoco. la ciencia cuando se toma de una forma tan radical Sí, ateísta, no hay que sobre todo, tomarse la ciencia de sobre forma todo cuando dogmática. es la propia gente que se está preguntando el origen de las cosas. O sea, Sí. mete un poquito de duda en el origen de si hay un dios o no hay un dios, porque de hecho ahora mismo una de las teorías que más forma están cogiendo es la teoría que no es nueva, pero que cada vez coge más forma porque cada vez todo apunta más a... que no sé si este podcast se publicará antes o después, pero estuvimos hablando del tema de la simulación. Ujú. Y, joder, eso es algo que tiene totalmente que ver con la espiritualidad, que tiene que ver con Dios, que tiene que ver con la ciencia, que tiene que ver con la tecnología, como que todo se va juntando. Y, no puede ser que la ciencia esté totalmente... ¿no? O sea, igual que la religión o la filosofía o estas cosas no pueden estar alejadas de la ciencia, en plan que también tienen que curiosear y tienes que actualizarte y tienes que todo esto, la ciencia no puede evitar toda la historia del pensamiento. O sea, es que Efectivamente, pero ¿sabes por qué? Es que la diferencia para mí básica entre ciencia y religión, aunque nos hagamos un pelín del tema, es si tú ahora coges y quemas todos los libros de la historia, todo el conocimiento histórico, la religión no volvería a crearse tal y como es. Obviamente, o sea, no vas a escribir, o sea, si tú ya no conoces lo que es la Biblia y tal, y vas a escribir una nueva religión, por así decirlo, ¿no? No la vas a escribir tal y como es. Pero la ciencia, dando los pasos que has ido dando, porque claro, tú empiezas investigando, descubres tal y cual, al final llegas a las mismas respuestas. Pero tú te consigues cargar a... No a la gente, sino te consigues cargar la religión en el sentido de que de repente todo el mundo resetea el cerebro y de repente se queman todos los libros y la religión se escribe diferente, pero no porque el ser humano sea diferente, porque al fin y al cabo Sapiens no ha evolucionado desde hace bastantes miles de años, sino por las condiciones. O sea, al fin y al cabo los primeros, digamos, que sepamos que tenían manifestaciones artísticas y religiosas y cosas así que estaban un poco mezcladas. De esto de que de repente te encuentras ahí una pieza que es una persona, un metamorfo así, con cabeza de león, este tipo de cosas que te empiezas a encontrar. Es como que tienen una figura y es el dios león, el dios no sé cuántos, como el gran símbolo que es... Wow, claro, tienen tan poca cosita que con uno ya es una pasada. Luego como que eso evoluciona, ¿no? Digamos el siguiente gran paso de la religión y sería las grandes curiosidades, ¿no? En plan, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Y claro, digamos que la época de oro de todo eso son las politeístas, ¿no? La egipcia, la nórdica, la griega, todo esto, ¿no? La Eso romana, que la griega. súper original. La griega y la griega. La griega 2.0. Claro, pues todas estas Literal, es un son, remix, ¿eh? son súper sí, y son súper importantes porque responden a preguntas que para ellos en ese momento eran de vital importancia. Entonces, claro, tú ahora no te vas a preguntar por qué llueve. Llueve y punto. Y le das una explicación científica. Ya está. Pero es que si ellos se preguntan por qué llueve y por qué no, es porque si no llueven se mueren. Entonces, claro, es algo totalmente distinto. Ellos, las principales religiones que hemos tenido nosotros antiguas, y ahí se incluyen el cómo han evolucionado las religiones modernas, todas van muy en torno al dios sol.
Y es porque es que o hace calor, no 40 y pico grados en Madrid, por favor, pero sí que o se acaba ese frío que te mata y que mata todas las cosas que tú estás plantando y demás, o te mueres también, ¿no? Esos gélidos inviernos, esas formas de... Tal. Entonces, claro, cuando estamos hablando de cosas que tienen que ver más con el sustento, con la supervivencia y con la fertilidad, con todo este tipo de cosas, pues ahí te encaja porque todos los politeístas te, te responden esos principales miedos. Luego, cuando eso se supera y las sociedades ya no tienen tantos problemas de abastecimiento, que sigan habiendo hambrunas, siguen habiendo tal, sí que es cierto que vienen estas religiones que ya se empiezan a parecer un poco más a las que nosotros adoptamos, ¿no? Estos primeros cristianos, estos primeros judíos, estos primeros tal. Y claro, ya son más monoteístas porque ya es más esa verdad política que hemos hablado antes, y también es cierto lo que tú has dicho antes, ¿no? Lo de ese miedo a la muerte, ese tal. Entonces como que ya es como que solo te tienes que agarrar a una cosa, que aunque tenga varias ideas, ¿no? Ese pack que hemos hablado de verdades, pero, pero que ese pack ya está muy guay, ¿no? Ese firmar. Entonces ya te interesa más firmar una cosa para identificarte con ello y que te quiten los problemas de encima, a que realmente tengas que hacer un sacrificio porque es que tú eres un agricultor y si no te llueve te mueres. O sea, que como que todo ha ido evolucionando. Claro, te cargas todo eso y te quedas con las condiciones de hoy en día, que abres el grifo y sale agua y llueve y vale, se ha mojado todo. Que sí, que evidentemente tiene que llover y tiene que haber agricultura y tal, pero que a nivel tecnológico hemos superado las hambrunas. Creamos más comida de la que necesitamos, es más un problema de politiqueo, de economía, de todo esto, pero quiero decir que a nivel tecnológico hemos superado todos los grandes problemas de la humanidad, ¿no? Entonces, claro, ahora ¿qué Dios saldría hoy en día? La IA. Un ser que sabe muchas más cosas que tú, no sé. ¿Sabes una cosa que me parece interesante de las religiones? Que creo que no hemos hablado. Me parecería peligroso, por ejemplo, imagínate que ahora, bueno, que desaparecen las religiones iba a decir, pero tampoco es tan locura, ¿no? Como vemos que la sociedad va dirigiéndose un poco a alejarse de ellas, quién sabe si dentro de muchos años un día llegan a desaparecer, pero me parecería incluso peligroso, porque es lo que te decía, las personas se tienen que sentir pertenecientes a un grupo. Y me parece muy importante que las personas se sientan pertenecientes a grupos fuera de sus fronteras. Me parecería Claro, muy peligroso que el único grupo al que te sientes perteneciente es al de tu país, porque hay, total, claro, total, conflictos políticos, total. guerras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa unión, bueno, esa función unificadora, ¿no? Más allá que eso de las fronteras y demás, igual la infravaloramos, ¿eh? Creamos una religión siglo, El versusismo. siglo XXI, cuya única Tiene función... que tener un Instagram oficial la religión. Sí, De y hecho, un ¿no TikTok. tiene la iglesia un Instagram? Eso no, no. Hostia. Nunca O me sea, lo he claro, planteado. el Papa seguro que tiene El Insta, Papa pero... Francisco seguro. Pero en plan Jesus, pero no Jesus Christ, sino el Jesus, en plan... La religión católica y la cristiana. Aquí los católicos cristianos estamos... Pues estaría guay montar una religión que realmente sea únicamente amor, cuatro puntos que tienen que ver más con los derechos humanos, en plan full momentos de ahora, en plan que sea cosas del derecho súper importantes, cosas de la ética súper importantes, pero sin meterte en grandes movidas. Y luego vive y deja vivir. Y ya está. Y lo único que queremos es que se expanda por el universo, Ya más allá está. del mundo. Y ya está. Ala, y que supere todas las fronteras. Y ponemos nuestro granito de arena. Claro. Esto Y aunque nos diferencie la lengua y aunque nos diferencie el territorio, aunque nos diferencie el tal, al menos esas 4 cositas las tenemos. Pues yo me quedaría con la del espagueti, ¿eh? Si tengo que elegir uno. Y cogemos la del espagueti. Igual tenemos que fijarnos en el espagueti porque ya tiene todas estas condiciones y la única tontería es la del espagueti volador, pero todo lo que hay por debajo es esta idea. Es el futuro. Yo Está guay, estoy ¿eh? convencido. Es normal que hablando de religión luego termines conspirando. Sí, sí, Es sí. normal. Y yo qué sé, ¿qué más que te quería comentar que era súper importante? El tema de la espiritualidad, que no lo hemos hablado. En plan, que no todo se cierra en Dios y Dios, ¿no? Que tú puedes conectar con la naturaleza, que tú puedes conectar con tantísimas cosas que le puedes poner algo que ya existe, en plan, te puedes meter dentro de una movida espiritual que ya exista, te puedes sentir identificado con cosas como pues, hace la gente, ¿no? Con lo del horóscopo, cosas así y tal, que evidentemente a mí tampoco me representa, pero que, joder, que hay muchísimas formas de entender la espiritualidad, el qué eres y todas estas grandes preguntas que tienen que ver con la religión en el sentido espiritual, porque la religión no hay que enfocarlo tampoco siempre al tema de las grandes religiones o de Dios y todo eso, como hemos dicho antes. Y joder, yo, para retomarlo de lo primero que hemos hablado, te he contado solo como la experiencia hasta donde dejé de ser cristiano.
Luego, justo a partir de ahí, me volví súper ateo. Pero súper ateo. Y no puedo estar más arrepentido de ese momento, sabiendo que era necesario. Porque necesité, como decía Nietzsche, necesité volverme... O sea, era un camello, ¿no? Digamos, acumulando cosas y que no me encajaban. Y de repente me volví un león, me rebelé contra mí mismo. Y, joder, esa parte me arrepiento en el sentido de que es muy triste. Porque es que te quedas totalmente huérfano, te quedas totalmente vacío por dentro. De repente es la nada. Entonces es muy triste que te hayan inculcado una religión que a ti luego, cuando empiezas a madurar, cuando empiezas a ser crítico, no te representa, porque de repente te das cuenta de que todo lo que te han contado desde que eres pequeño, las personas que más quieres y la gente que supuestamente más te ama, te das cuenta de que no va contigo. Y eso es muy duro. Entonces creo que es un trauma que todos cuando somos niños, nos volvemos adolescentes, entramos en esa etapa un poco rebelde, crítica y de decir, no, esto es una mierda, esto no sé qué, tal. Se junta con ese rollo de ser ateo y renunciar a la religión, que suele ocurrir por ahí, ¿no? En plan, es que lo tienen tan bien medido porque justamente suele coincidir con que es más o menos después de hacer la comunión. Normalmente la gente cuando deja de ser cristiana es después de la comunión. Después de los regalos de la comunión. Y hay veces que aguantas unos mesecitos solo por los regalos, porque te prometen regalos chachis. Claro, es un soborno por todos lados, ¿eh? Pero claro, O sea, si en regalos da suscripción a algo, pues tienes que aguantar. Siendo... claro, y luego a mí me ha pasado que cuando he sido ateo y hablaba con la gente, en plan gente creyente, y le decía que no, yo no soy cristiano, yo no soy católico. Y me decían siempre la pregunta esta de, ¿te has dado de baja? Rollo, te has desapuntado? Y es como, ¿serás cabrón? O sea, encima me coges la única mierda que queda, que pone que yo soy católico, para decir, oye, no eres... aquí pone que eres católico, entonces tú eres católico. Como te estoy diciendo yo a ti de frente que no soy católico. Pero mucha gente, en plan gente mayor y demás, te dice eso. Me parece súper curioso. Y eso, que me parece muy criminal que criminal para la mente, no criminal de que sea aquí el mayor delito del universo. O sea, evidentemente hay cosas en la educación que son mucho más graves, o sea, es mucho más importante que en casa estén las cosas bien, que haya comida, o sea, hay cosas mucho más graves. Pero no deja de ser un tema muy importante que te construye muchas verdades para ti, para tu futuro, para tu entorno, o sea, afecta vitalmente a lo que tú eres. Y claro, a mí me dejó totalmente vacío. Y hasta que luego ya como que lo he ido aprovechando todo este sentir que tenía de vacío y no sé qué, para luego empezar yo mismo a rayarme con las cosas, empezar a sentir de nuevo. Es como, joder, este proceso se puede haber hecho de una forma mucho mejor. O sea, me podían haber enseñado historia de la religión, hacer debate, sentir cosas, hacerme viajes con la naturaleza, a ver si conecto con la naturaleza, a ver si no sé qué, pero sin meterme en movidas, sin decir este es el dios no sé cuántos. No, no, no. Hay diferentes religiones en diferentes momentos de la historia y en diferentes regiones, y este lo decía por esto, y este por esto, y este por esto. Entonces mola porque ahora, por ejemplo, yo conecto con la naturaleza de formas totalmente distintas. La puedo conectar desde la música, desde el Gaia de Mago de Oz, porque ya te habla de esa madre naturaleza, tal, no sé qué, que viene de ese rollo pagano, no sé cuántos. Te la puedo conectar con algo que a lo mejor tiene mucho más que ver con la meditación mezclada con una especie de ciencia, ¿no? De ese yo y el todo y esta cosa de la simulación. O sea, te puedes montar unos mejunjes tú y crear tus propios símbolos, Sí. o coger símbolos prestados y sentir las cosas, y realmente estás sintiendo conexiones que son chulas y no tienen por qué ser verdad. Y es que lo más bonito de esto es que no tiene por qué ser verdad. Y eso va a estar muy vivo porque vas a seguir preguntándote por esas cosas, y según tú vas conectando con las cosas te vas montando tus símbolos. Entonces yo soy un agnóstico que sigo preguntándome las grandes verdades, pero mientras no las tengo, y de hecho asumo bastante que no las voy a encontrar, o sea, Claro. prefiero ser fatalista en el tema de que no voy a encontrar a Dios. Pues oye, ya que me voy a morir, en mi caso, que no creo en la reencarnación, que no creo en el más allá, que me voy a morir y punto, y que no soy capaz de creer en las... o sea, no de creer, de creer puedo creérmelo si quiero, pero no soy capaz de saber a ciencia cierta todas estas grandes cosas, ¿no? De la muerte, del creador y todo esto. Oye, pues al menos me voy a montar mis movidas para conectar con la vida que tengo, ¿no? Efectivamente, sí, sí. O sea, es como si vas, en vez de a una misa, a un gospel.
creo que se llama gospel, ¿no? Donde hay esos... Tiene un rollo totalmente distinto, ¿eh? Claro, o sea, lo puedes mirar de esa manera. O sea, de una manera a lo mejor conectas con una religión de una manera que no te atrae, ¿no? Porque, bueno, a misa a lo mejor es un poco aburrido, tal. Pero a lo mejor de la otra manera consigues conectar incluso. Entonces, efectivamente, igual la religión no hay que tomársela desde un punto de vista del dogma o de ese tipo de cosas, de instituciones y demás, sino de conectar, ¿no? Con Total. el sentido de la vida, con la propia vida que tenemos, como tú has dicho, con la naturaleza y sentir. Al final somos seres que tenemos sentimientos, que tenemos nuestro raciocinio y no tenemos que huir de ello tampoco. O sea, al igual que yo he dicho antes que pienso que es una respuesta a la muerte, no me parece que eso sea ningún tipo de problema, por así decirlo. En plan, es nuestra naturaleza. Entonces también hay que vivir con ello y sacar las cosas buenas que tengan. Y ser suficientemente auténticos, ¿no? Como para defender tus pequeñas verdades y con la boca grande. Efectivamente. O Y sea, sí, sí, yo sí. no es porque crea en esta movida, simplemente es que me mola. Y hay veces que lo que sientes es tan puro como eso, joder, que no tengas ningún problema en contárselo a la gente. O sea, que todo el mundo cuando está como dentro de una gran religión, con su gente, con su grupo, ¿no? Lo que hemos dicho antes, la pertenencia del grupo, ¿no? Que esto ya es un poco más las relaciones sociales. Como que entre ellos está esa movida, entonces ya como que se expande a lo bestia. Es muy cutre que nosotros que a lo mejor cada uno tenemos nuestra verdad, nos pegamos una ruta por un camino, joder, pues en ese momento que te sientas, te comes el bocata y conectas con todo, ¿no? Así un poco más hoy en día que eres un urbanita, que te pegas una ruta y que tienes ese momento de paz mental y que tienes ese momento de tal, joder, pues al menos ya que tienes ese momento aprovechalo, ¿no? Que te vas a morir dentro de un tiempo y este estar aquí y ahora también tiene que ver con la espiritualidad. A mí me pasa, por ejemplo, que yo he dicho que soy agnóstico y casi tirando a ateo, pero yo a veces, cuando me siento muy agradecido por algo, yo que sé, algo que me ha pasado, a mí me sale como decir gracias. Y digo, en verdad, porque lo estoy diciendo o pensando simplemente porque de niño yo bueno, me criaron, ¿no? Con el catolicismo, etcétera, etcétera. Lo estoy diciendo porque en realidad creo en algo y obviamente no tengo la respuesta. Pero me parece curioso que a veces me salga ese sentimiento, ese pensamiento de agradecer a algo. Justo, y no hace falta tenerla, ¿no? A lo mejor eres más ateo en el sentido del creador, eres más agnóstico en otras preguntas, y te estoy poniendo un ejemplo, o sea, no tienes por qué ser justo lo que tú eres. Y luego tienes esa cosa del agradecimiento. Pero es que a lo mejor ese agradecimiento ya no tiene que ver con lo cristiano, sino que tiene que ver con que tú sabes que tú eres una posibilidad dentro de trillonésimas oportunidades, justo ha ocurrido este momento y este momento es la hostia. Y que tú conectes con eso es increíble. Yo, por ejemplo, cuando veo lo del pensamiento griego, en el pensamiento griego había tres formas de entender el tiempo. Y Zeus es la tercera forma de entender el tiempo que no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos. Nosotros hemos pensado siempre de una forma lineal, en plan, naces, te mueres. Ese Saturno devorando a sus hijos, ¿no? El Cronos, el concepto de que el tiempo va devorando todo y no deja rastro. Luego estaría el otro concepto que es, digamos, de la Europa antigua o de Asia, que es la del eterno retorno, el ciclo este que no paras de repetir tu vida, entonces vívela de una forma que no pares de entenderla. Entonces, claro, esto crea dimensiones de tanto de temas de religión como de tu forma de sentir la vida, o sea, lo espiritual y lo que no es espiritual, lo que es propia vivencia, es muy bestia. Y la tercera, que de hecho Zeus tiene que ver con eso, por eso lo de los griegos, es porque el símbolo era el rayo, es el tiempo que detiene todo o el tiempo que es un punto de inflexión o ese momento que se vuelve eterno. Todo ese concepto lo meten como una dimensión del tiempo. Entonces, claro, el Zeus significa eso, ¿no? Llego y parto todo, llego y sentencio. Entonces, esa determinación tan absoluta es otra forma de entender el yo aquí, ahora, tiene mucho que ver con el presente, tiene que ver, cuando te pones a pensarlo de esa forma tan profunda, es, joder, man, no es que me hayan quitado, porque tampoco tienen por qué haberme lo dado, pero, joder, qué bonito habría sido descubrir todo esto. Para ese bocata, para ese momento de paz y todo ese, porque a lo mejor tiene que ver con ese agradecimiento, de que de repente tú te sientes en esa especie de plenitud y es aquí y ahora y dices, joder, gracias por este momento. Sí, sí, sí. Joder, qué interesante.
Bueno, Carlos, no sé si tienes algo más que Sí, contarnos. pero es muy suelto. No sabía dónde meterlo en ningún lado porque es muy de chapa. Así que simplemente es por dar un apunte. Y es que tengamos mucho el espíritu crítico con las sectas. Que las sectas no son solo lo que vemos de un poco de ciencia ficción, ¿no? Que lo hemos hecho como una caricatura. Que una secta puede ser una religión convenciéndote, una secta puede ser un movimiento, una secta puede ser un partido político, una secta puede ser muchas cosas. Al fin y al cabo es un grupo al que tú te sientes identificado de forma religiosa, Sí, que política o no lo que es lo sea. que tenemos asociado de un grupo de Claro, personas locas normalmente, ¿no? Que claro. hacen locuras. Entonces es muy importante porque siempre la secta la llevamos como a lo más destructivo. Sí, Entonces lo que no es 100% destructivo, estas cosas que no sabes si son demasiado buenas, demasiado malas, que también son sectas. Aunque no sean destructivas, son sectas. Y el problema que tienen las sectas, por eso lo meto en este debate, es esa peligrosidad que hemos hablado antes. Que no es que esté diciendo que la religión católica sea una secta destructiva. Estoy diciendo que la religión católica es una secta, punto. Y que por tanto hay mucho peligro porque puedes convertirte en un fanático de ella. Y por tanto puedes dejar de ser todo lo que tú puedes ser y empiezas a convertirte en un soldado de una cosa que no tiene que ver contigo. Y entonces tú ya eres el destructivo. claro, claro, claro. Pero todo desde el punto de vista de secta que has explicado, que creo que esto es importante matizarlo, ¿no? Claro, que no es la como, caricatura. claro, que como la gente lo tiene asociado muy Es que al otro, que te puedes lavar el cerebro con una cosa que no es destructiva y volverte tú el destructivo. justo, efectivamente. Y ese era el punto que era un poco un paréntesis, pero que me parece súper importante porque tiene que ver con esto, ¿no? Que hemos Sí. estado hablando de... No, pero yo creo que al final el mensaje importante que hemos intentado transmitir es el hecho de que lo importante es conectar. O sea, ¡Guau! Sí. me parece Sí, perfecto sí, sí. que seas creyente, que no seas creyente, que seas cristiano, que seas musulmán, mientras conectes y de forma positiva para ti, para los demás, y que eso te llene, porque es Exacto. que creo que Exacto. al final el demonio que todos tenemos es esas depresiones, lo malo de la vida y lo malo de nuestro interior, que tenemos que huir de ello. Entonces, si a través de la religión o a través del espiritualismo podemos ser más felices, sin más, ser más felices como individuos y como grupo, pues bienvenido sea. Tal cual. Yo ahí, punto. Pues nada, lo mismo, os esperamos en los comentarios. Muchas gracias por haber visto el vídeo y os vemos en el siguiente versus.